dicho y me la tenían callada. Cuando veo que Mavi sale por allá me sorprendí. ¿Cuánto merece la gloria a nuestro Dios? Qué bendición que en familia podamos servir al Señor. Madre e hijas glorificando a nuestro Dios. Amén. Y así nuestro pastor con nosotros, porque si me dejan a mí sigo. Aleluya. Wow, qué sorpresa. Wow, impresionante. Impresionante esta adoración a Dios a través de esta expresión corporal, de esta danza. Yo creo que Dios siempre hace algo en el ámbito espiritual cuando adoramos a Dios por medio de estas. Aquí nos quedamos los adultos a recibir una palabra y en este día tenemos como invitado porque el dueño de esta casa, el que siempre está aquí permanente, es el Espíritu Santo, quien va a usar al pastor invitado Enrique Álvarez, mi hermano, en este día. ¡Con júbilo! ¡Aleluya! Bendito Dios. Es una gran bendición para mí estar aquí hoy. Hacía tiempo ya que no podía estar aquí y extraño a algunas personas. Extraño a Enerdo, extraño a Bruno. Pero tengo fe que están mejor que nosotros. Amén. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Escuchen atentamente lo que el Señor tiene que decirnos hoy. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Oremos. Padre, nos disponemos a escudriñar tu palabra. Necesitamos, Padre, entender tu palabra. Gracias. Tú nos has invitado a tu casa en este día y estamos aquí como adoradores, Señor. Aleluya. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a exponerla. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esta tu palabra nos muestre a Cristo y Cristo sea ensanchado en nuestros corazones, Señor. Todo para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me invitaron después de mucho tiempo aquí, el pastor, mi hermano, me invitó a predicar. Y me gusta predicar. Pero me dijo que había un tema. Y el tema es sobre la adoración. ¿Qué tema, verdad? Cualquiera puede decir: bueno, eso es fácil. Hablar de la adoración es pan comido. Pero se equivoca. Pudiéramos aquí ahora mismo hacer un ejercicio y demostrar
que no es cosa fácil. Si le preguntamos a cada uno, le decimos a cada uno, piense qué cosa es para usted adoración y escríbelo en un papel. No sé cuántas personas habrán aquí, quizás unos 60. Van a haber 60 opiniones diferentes. Porque cada uno creemos un aspecto de la adoración y creemos que ese es todo, o sea, todo lo que es adoración. Algunos se centrarán en la alabanza, otros en la adoración en sí. Y está relacionado, pero no es lo mismo. Creemos saber, pero no sabemos mucho. Aún los más entendidos siempre están estudiando sobre el tema y no podemos explicarlo. Lo cierto es que el Señor nos ha dejado principios en su palabra de lo que es el culto de adoración. Y estamos hablando del culto de adoración, no de la adoración individual, que debe ser toda la vida del cristiano. Si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, dice Pablo, hagamos, ¿para qué? Para Dios. Para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, toda la vida del cristiano tiene que ser una vida de adoración, desde que se levanta hasta que se acuesta. Así que su trabajo es un trabajo para adorar al Señor, aún el trabajo secular, si usted es cristiano. Y, bueno, trataremos entonces de explicar en breve tiempo, porque no sé si tendré otras oportunidades de tratar este tema aquí, de qué cosa es la adoración, pero la adoración corporativa, es decir, como iglesia, cuando la iglesia se reúne a adorar. Amén. En este caso, los domingos aquí la iglesia se reúne a adorar. Y vamos a tratar solamente un aspecto de esto, de la adoración corporativa como cuerpo del Señor, que la iglesia local, o sea, la iglesia invisible de Dios, no sé cuántos saben que hay una iglesia invisible de Dios, se hace visible en la iglesia local. Amén. La iglesia invisible está compuesta por todos los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares. Donde quiera que haya un cristiano, que haya habido un cristiano en el pasado, cristiano de corazón, eso no lo podemos juzgar ni lo podemos ver, pero Dios sí lo sabe. Es la iglesia invisible, compuesta por todos los cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares. Se hace visible en cada iglesia local. O sea, aquí se está haciendo visible el cuerpo de Cristo a través de esta iglesia local y de todas las iglesias locales en Hialeah. Ahora, si usted llega a una congregación y usted tiene un oído entrenado, no que sea un experto, sino que su oído está entrenado por la palabra y por la ayuda del Espíritu Santo, usted se dará cuenta rápidamente qué tipo de Dios adoran. ¿A quién estaban adorando? ¿Qué Dios adora esa iglesia? ¿Por qué? Porque muchos adoran a un Dios inventado a su propia imagen y semejanza. Y eso lo sabemos por la forma en que alaban y adoran al Señor. Se puede saber muy fácil. Ahora, un punto importante es que, de acuerdo al concepto que usted tenga de adoración, eso va a influir en la alabanza y en la adoración a Dios, tanto individual como cuerpo del Señor. Y Dios en su palabra, bueno, no tenemos un video de cómo adoraba la iglesia primitiva, los primeros cristianos. No hay un video que podamos decir, bueno, vamos a ver cómo ellos lo hacían y vamos a hacerlo nosotros. Inclusive, si suponga que este mundo llega al 3021, si los líderes de una iglesia local digan, bueno, aquí la adoración se ha distorsionado, creo que estamos ofreciendo fuego extraño al Señor. Vamos a ver qué hacían los cristianos del 2021. Y hay muchos videos de esto, porque yo creo que en cada iglesia de este mundo se toman varios videos de cada culto. Y se pongan a analizar cada video de cada culto, se van a volver locos. No van a saber cómo era la adoración, porque uno lo hacían de una forma, otros de otra. Y dirán, pero este arroz con mango, ¿qué cosa es? Bueno, lo cierto es que el Señor no nos ha dejado
un video de adoración, pero sí nos ha dejado principios en su palabra. Yo no voy a tratar de los principios hoy. Quizás el pastor en otro momento lo haga, extrayendo los principios que debe estar presente en un culto de adoración, para que sea un culto verdadero a Dios. Tienen que estar esos principios que Dios los da en su palabra, porque la adoración no es una inversión humana. No es algo que alguien de la iglesia, el pastor o cualquier líder diga, bueno, vamos a adorar así, vamos a inventar esto, vamos a hacer lo otro. No. Se extrae de la Biblia a través de principios. Dios no nos dejó escrito una guía de un culto de adoración, pero sí hay principios en su palabra que nos enseñan cómo le gusta a Él que le adoremos. Bueno, así que no se trata, empezando por que no es lo que nos gusta a nosotros, sino lo que le gusta a Él. Amén. Y hablaba de los líderes, porque el papel de los líderes en la adoración es muy importante. Los líderes de cada iglesia local, porque son responsables. Si usted es líder de esta iglesia local, si Dios lo ha llamado, si la congregación lo ha llamado, usted tiene una responsabilidad grande. Y es escudriñar la palabra para que se ofrezca un culto de adoración acorde a la palabra del Señor, como a Dios le gusta y le agrada ese culto, ¿verdad? Y incluido el líder de alabanza, no sé quién es aquí, pero uno de los mejores teólogos de una iglesia local debe ser el líder de alabanza, porque a través de la alabanza se enseña también. La iglesia, mientras se canta alabanza, no solo nos exaltamos, sino que también estamos escuchando, y es una forma de adorar al Señor con esos cánticos. Así que, como les dije, es un tema muy amplio y trataré lo que considero es el tema principal concerniente a la adoración, o sea, lo fundamental, lo primordial, lo que yo considero que sin esto no se puede hacer lo otro. O sea, es el arroz con pollo, es el pollo del arroz con pollo. Si usted le quita el pollo al arroz con pollo, no es arroz con pollo. Por lo tanto, estaré hablando del papel de la predicación de la palabra en el culto de adoración. ¿Qué papel tiene la predicación de la palabra en el culto de adoración? Y estamos hablando entonces de la prominencia de la predicación en la adoración. ¿Qué cosa es adoración? Vamos a definir este concepto, quizás el pastor se lo haya dado ya. Adoración, la palabra que se usa en la Biblia es postrarse ante un ser superior. Eso lo hacen los idólatras también, ¿verdad? Se postran ante ídolos. Postrarse ante un ser superior. Entonces la Biblia nos dice que adorar es postrarnos ante el verdadero Dios. Amén. Tirarnos es como el esclavo o el siervo que se arrodilla ante su amo y le besa la mano. Y quizás muchos encuentren duro esto, pero si les digo que hay algo más duro que significa esa palabra, quizás algunos se levanten y se vayan. Es como el perro cuando ve a su amo y viene contento, moviendo su cola y se postra delante de él, lamiendo su mano, besando su mano. Eso es lo que significa la palabra adoración. Desde luego Dios no nos ve como un perro, nadie piensa eso. Pero es lo que significa adoración, postrarnos delante del Dios de la Biblia. Ahora, ¿qué necesitamos para esto? La adoración tiene una doble esencia. Y nunca olviden esto. La doble esencia de la adoración. Una es conocer a Dios y la otra es disfrutar, gozarse en Dios. Miren, mis hermanos, sin la primera usted no puede llegar a la segunda. Si usted no conoce a Dios, no puede llegar a disfrutar de Él, a deleitarse en Él.
Amén. Las dos son esenciales. Pero si no entendemos al Dios de la Biblia, si no le conocemos, nunca podremos deleitarnos en Él. Cierto. Nos deleitaremos en otra cosa, en otro Dios, en un Dios inventado, pero no en el Dios de la Biblia. Amén. Porque como lo dije, eso hacen los idólatras, no conocen a su Dios porque no lo pueden conocer porque no existen. Así es. Y se postran delante de Él. Ahora bien, nosotros, los cristianos, podemos conocer al Dios de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos conocer? Porque Él se nos ha revelado. Amén. No podemos conocer quizás cosas que están escondidas a nosotros, pero lo que Él ha revelado, eso lo podemos conocer. De ahí la importancia de escudriñar la Escritura, de estar atento en las enseñanzas de la iglesia, de que las canciones y las alabanzas que se canten sean canciones y alabanzas correctas, centradas en Dios, alabando a Dios, y no centradas en el hombre, que sean cristocéntricas o teocéntricas. La palabra teo significa Dios. Y podemos conocerlo. Él nos ha revelado en su palabra quién es Él, cómo es Él, qué le gusta. A través de los atributos que Él nos da de Él, en la Biblia podemos llegar a conocer a Dios, lo que Él nos ha revelado. Amén. Podemos conocer a Dios, cómo es, quién es, qué le gusta, qué no le gusta, o sea, sus atributos. Porque Dios también se reveló en la creación. No sé cuántos saben de esto. Dios se ha revelado de tres maneras. Se reveló primero en la creación, que deja sin excusa a los incrédulos, que todo lo que ha hecho no surgió de la nada. Se reveló en el Verbo encarnado, la revelación especial de Dios y en la palabra. Amén. Diga. Cristo, el Verbo encarnado, Jesucristo. Muy bien. Tenemos aquí un alumno destacado. Un aplauso para mí. Dios lo bendiga. Así mismo es. Y, bueno, hay un predicador que se llama Jonathan Edwards. Él explica la meta de Dios en la adoración de esta manera. Dios se glorifica a sí mismo en relación a sus criaturas de dos maneras. Al mostrarse a su entendimiento y al comunicarse a sí mismo en sus corazones, en sus regocijos, deleites y disfrutes de las manifestaciones que Él hace de sí mismo. Son las dos maneras. Así que Dios es glorificado. No solo cuando le contemplamos en su gloria, que eso nos gusta mucho, derramarnos delante de Él, llorar, gritar, levantar las manos, Señor, te adoramos, te queremos. Eso es regocijarse en su presencia, ¿verdad? Cuando aquellos que la ven se deleitan en ella, Dios es más glorificado. O sea, tenemos que verla primero, que cuando solo la vemos. O sea, tenemos que verla. ¿Dónde? En su palabra. Y después deleitarnos, derramarnos, gozarnos, brincar, llorar, reírnos, cantar, saltar, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Su gloria es luego recibida con todo el alma, con ambas cosas, o sea, con el entendimiento y con el corazón. Porque muchas veces nos enfocamos en una de las cosas, solamente en el corazón, y no nos preocupamos por entender. Pero yo sé que esta es una iglesia que se preocupa por aprender y entender la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Así que estamos diciendo que la verdadera adoración siempre tiene dos partes. O sea, un contemplar, un ver, un conocer, un saber a Dios. Y la segunda es un deleitarse en Dios. No sé si están entendiendo. Puedo explicarlo de otra manera, pero es simplemente esto. Ver a Dios, conocer de Él en su palabra y después deleitarnos, gozarnos en su presencia. Así que estas dos no se pueden separar. Primero, voy a decirlo de otra forma para que los que no han entendido, debemos verle para después disfrutar de Él, saborearle. Si después de verle
no te deleitas en Él, es un gran insulto a Dios. Gloria a Dios. Muchos se quedan solamente con el nivel intelectual. Dios, su palabra, su intelecto, aquí en la cabeza, pero no lo bajan al corazón. Y eso ofende a Dios. Por otro lado, no puedes deleitarte sin verle, porque es una herejía. Estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Amén. Aleluya. No quiere decir que usted tenga que ser un teólogo. No quiere decir que usted tiene que conocerse la Biblia de tapa a tapa. Pero sí quiere decir que usted tiene que conocer lo esencial de la palabra de Dios, quién es Dios y qué hizo. Tenemos el ejemplo de un culto de adoración celestial aquí. Dios quiera que... Bueno, un día vamos a estar en ese nivel, cuando estemos allá arriba. Leímos en la palabra del Señor, en el año que murió el rey Usías, un rey de Judá. Usías fue un gran rey. Bajo su reinado, el pueblo disfrutó paz y prosperidad. Hizo muchas grandes cosas buenas para el pueblo. En los últimos tiempos de su vida, Judá estaba siendo asediada por un rey vecino. Iba a ser atacada. Estaban todos allí asustados, temerosos de caer en manos del enemigo. Y para más, el rey Usías enferma de una lepra, porque ofreció fuego extraño delante del Señor, que no vamos a entrar en ese detalle. Un rey tan bueno, tan piadoso, tan adorador de Dios, ofreció fuego extraño al Señor y enfermó de lepra. Y todos conocemos que en el Antiguo Testamento la lepra simboliza el pecado. Y el rey Usías estaba muy enfermo, casi a morir, y todo el pueblo estaba triste, muy triste por lo que se avecinaba. Se decían, ¿qué será de nosotros? ¿Qué pasará con nosotros ahora? Nosotros hemos estado así a veces, ¿verdad? Más en los últimos tiempos con esta pandemia y estas cosas y los sucesos en el mundo que van todos diametralmente opuestos a la palabra del Señor. ¿Qué va a hacer del pueblo del Señor? Cada día hay más persecuciones, no sé si ustedes lo saben. La iglesia de Dios está siendo perseguida y no allá en el Medio Oriente, aquí. Isaías, que era primo de Usías, este rey, también estaba triste y desconsolado. Tenía mucho miedo, como todos. Y en este contexto es que Dios le da esta visión a Isaías en el capítulo 6. Dice el versículo 1, la primera parte dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. En medio de este contexto de caos, de miedo, de espanto, de incertidumbre, Dios le da esta visión a Isaías. Le enseña que Él está sentado en un trono. Amén. Los reinos de este mundo pueden tambalear y caer, pueden conmoverse, pueden destruirse, pero hay un rey que está sentado en un trono en medio de esta. Bendito sea el Señor. Pueden ir y venir los reyes, pero nuestro rey es inconmovible. Incluso puede morir un rey tan bueno como Usías. Pero en el centro del universo está un rey que es sobre todos los reyes. En el centro del universo hay un trono que es más alto y más poderoso que todos los tronos de este universo. Y dice la palabra del Señor que ese trono, ¿cómo es? Alto y sublime. No, yo no puedo imaginarlo. Apocalipsis también capítulo 5 nos da una imagen de esto. Pero que además es inconmovible. Así que se derrumben los tronos de este mundo, que caigan. Pero el trono de nuestro rey es inconmovible. Permanece inconmovible. Qué gran visión, ¿verdad? Qué belleza. Nosotros podemos leerla, podemos imaginarla, pero no podemos captarla en toda su plenitud.
Qué gran aliento para Isaías y para el pueblo ahí en ese momento. De caos, de desesperanza. Dios le está diciendo, el mundo de Isaías puede derrumbarse, pero Dios le dice, no temas, mírame, ven y mira Isaías, mira en esta visión qué grande y sublime es el rey, qué grande y sublime es el trono del que gobierna este mundo. Así que es también una palabra esperanzadora para nosotros. Puede ir de mal en peor este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Pueden haber guerras, pestilencias, caos, destrucción, persecución. Puede levantarse inclusive rebelión manifiesta y abierta contra el Señor. Pero el mismo Dios que le dio la visión a Isaías nos invita a mirarlo en su trono alto y sublime. Amén. Inconmovible. Ahora, vemos ese trono, vemos a ese Dios a través de una visión. ¿Cómo lo vemos hoy? A través de su palabra. A través de su palabra revelada, escrita, que Él nos dejó por medio de los profetas Rema. y apóstoles. No es por medio de una visión. Dios puede revelarse como quiera, pero ahora lo hace por medio de su palabra escrita y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y podemos ver lo que Isaías vio. Podemos ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas lo llenan todo. Dios cubre y gobierna todo este universo. Amén. Pero lo vemos no en visión, sino porque su palabra lo dice y el Espíritu Santo nos hace ver en fe. Abre nuestros ojos para que lo veamos. Amén. Y también podemos ver todo lo demás que Isaías vio. Dice el versículo 2, que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Qué gran visión, ¿verdad? Dice que cada uno tenía ¿cuántas alas? 6. Y dice que con 2 cubrían sus rostros. Estos seres angelicales que están ahí día y noche en la presencia del Señor, pegaditos al Señor, sirviéndole día y noche, no se atreven a mirar a la cara descubierta del Señor. Aleluya. La gloria del Señor es tan grande que estos seres que están ahí se cubren sus rostros. La santidad del Señor es tan grande que no resisten su mirada. ¿Cómo podremos mirarle nosotros, seres pecadores? ¿Cómo podremos estar en la presencia del Señor y contemplarle y mirarle? Si esos ángeles, que son libres de pecado, no podían hacerlo. Que son criaturas celestiales, no podían hacerlo. ¿Podremos hacerlo nosotros? Sí. En Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, escuchen bien esto, el Dios que se hizo hombre, y en su palabra, es entonces que podemos mirarle, Santo podemos Dios. contemplarlo. Gloria a Dios. Dice que con otro par de alas cubrían sus pies. ¿Por qué? Los pies en la Biblia representan el servicio al Señor. Y ellos cubrían porque reconocían que si pueden brindarle el servicio al Señor solo es por la gracia de Dios. Que no hay mérito propio en servirle al Señor. Lo cubre porque la gloria no es para ellos en el servicio, sino para el Señor, para Dios. Así que no es por medio de su intelecto, ni personalidad, ni poder, ni belleza, ni posición. Ellos bien saben que si están en su presencia día y noche, es solamente en virtud de la gracia que emana del sublime trono. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y gracias damos que tenían un par de alas
extra, ¿verdad? Sí. Que podían mantenerse volando y sirviendo al Señor, porque si no se hubiesen caído. Así que nosotros también, si hacemos algo para el Señor, si podemos estar en su presencia cada día, no por medio de nuestras obras, porque nuestras obras son ¿qué? Así es. Trapos de inmundicia. ¿Qué son nuestras obras? Trapos de inmundicia. Si vamos a la presencia del Señor reclamándole algo por nuestras obras, no recibiremos nada. Porque nada de nuestras obras por sí solas sirve. Amén. Son trapos de inmundicia. ¿Y saben lo que es un trapo de inmundicia? La palabra para trapo de inmundicia en la Biblia es dura. Trapos botados en el basurero. Pero no cualquier trapo. Trapo que usaban las mujeres después de la menstruación. Y dice la Biblia que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Y en su palabra, dice, podemos escuchar esas sublimes voces de adoración que se emitían unos a otros en este majestuoso culto celestial. El versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Vemos ahí los ángeles adorando, derramándose, deleitándose delante del Señor con su boca, con su cuerpo, con su vida, con sus alas, con todo, delante del Señor. Y proclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Así es. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Aquí había una alabanza que lo decía, Santo 3 veces al Señor. Lo alabamos porque es santo 3 veces. O sea, es uno de los atributos del Señor, su santidad. Señor. Y vemos también el poder retumbando desde este sublime culto de adoración celestial. Dice el versículo 4 en la parte A, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Qué poder en esa alabanza celestial, ¿verdad? Dice que los quiciales de las puertas se estremecían. Y vemos también ahí un halo de misterio alrededor del trono. Un misterio de las cosas que no podemos conocer, que no podemos descifrar ni entender ahora. Dice, la casa se llenó de humo. Ahora, ante todo esto, ¿cuál fue la reacción de Isaías? ¿Qué dijo? Seguro dijo nada. El culto ese no me gustó porque le faltaba avivamiento. La alabanza no me gustó porque estaba un poco floja. No, sino que al ver las maravillas en esta visión, exclamó asustado. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. No vemos a Isaías alardeando, yo voy al Señor en esta visión. No, sino que cae postrado, deshecho, derrumbado. ¿Por qué? Porque vio toda esa grandeza. Y esa grandeza del Señor fue contrastada con su pequeñez. Y siempre que vemos la grandeza, la santidad y las maravillas del Señor, caemos derrumbados como Isaías. Mira, hermano, si usted después de conocer sobre la santidad del Señor no cae derrumbado, necesita que lo tome con un palo por la cabeza, porque no va a caer con nada. Así es. ¿Acaso no debíamos nosotros responder igual? Así es. Qué maravilla que el Señor nos invita a adorarle en su día, ¿verdad? Es algo maravilloso. Qué maravilla que el Señor nos llame cada domingo y nos digan, vengan a adorarme, pueblo mío. Esto es maravilloso. Qué maravilloso que el Señor nos permita cada domingo entrar en su presencia. En la presencia maravillosa del poder del Espíritu Santo, que es Dios también. Que tan solo con ver sus obras debíamos caer postrados y deshechos
y decir, ¿quién soy yo, Señor? Que hemos visto al Señor con toda esta carga de pecado, con estos ojos inmundos, con estos labios inmundos, con este cuerpo inmundo, con esta mente inmunda. Que muchas veces estoy adorando al Señor en lo que estoy pensando en mí. Lo que necesito, Señor, te adoro, dame la lotería. ¿Verdad? Señor, te adoro, dame la casa que necesito. Señor, te adoro, mira el carro. Eso no es adoración. No. Usted tiene que despojarse de usted y adorar al Señor. Hay otro aspecto de la adoración que es para eso, que es la oración. Es una parte de la adoración también. Las necesidades de otros, las necesidades nuestras. ¿Podrá sostenerse nuestra impureza en la presencia de un Dios que es 3 veces santo? Amén. No. Pero por su gracia, en virtud de la muerte y resurrección de Dios el Hijo, es que podemos sostenernos. Y podemos verlo en su palabra sin ser consumidos. Y es que la grandeza de su santidad podemos verla prácticamente en el castigo que Él propinó a su propio Hijo. Si usted quiere saber de la santidad de Dios, de su grandeza, de su santidad inviolable, mire lo que Él hizo con su Hijo. Contémplalo ahí en la cruz. Contemple toda la vida del Hijo de Dios. Desde que se encarnó. Solamente encarnarse ya fue una humillación para Él. Venir a este mundo pecador. Venir a este mundo que se rebeló contra Dios, su Creador. Solamente encarnarse es una humillación a Dios. Amén. Y si usted quiere saber cuán grande es la santidad de Dios, mire cuán grande fue el castigo que Él le propinó a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. Y creo que si eso no lleva un amén, nada lleva un amén. Dios castigó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Cristo murió para que nosotros fuésemos salvos. Cristo expió nuestra culpa. Gloria sean dadas a Dios. Pero Isaías fue derrumbado, pero fue levantado. Isaías no quedó en el piso. Isaías fue destruido, pero fue rehecho. Dice la palabra que al Isaías ver su pecado en presencia de un Dios tan santo fue derrumbado, pero el Hijo de Dios lo levantó. Amén. Dice el versículo 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Acaso este carbón tomado con pinzas del mismo santísimo altar del Señor no representa a Cristo y su obra? Gloria a Dios. ¿Acaso lo único que puede quitar nuestro pecado no es Cristo? Amén. ¿Acaso lo único que no puede limpiar nuestra culpa no es Cristo? Dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos ahí que Isaías escucha la voz del Señor, versículo 8a. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ya Isaías estaba listo. Isaías había visto su pequeñez, su pecado, su insignificancia y había sido levantado por la gracia del Señor. Ya está listo. Listo entonces para ir a la misión. ¿Para dónde debía ir Isaías? A predicar. A enseñarles estas verdades a los demás. Isaías entonces, únicamente así, está listo para servir. Y su respuesta no se tarda. Dice el versículo 8b, entonces respondí yo,
heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso culto de adoración celestial, ¿verdad? Debemos imitarlo. Y es que el culto de adoración es siempre un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios habla y el pueblo responde. Dios llama a su pueblo a adorarle. Por ejemplo, está el Salmo 100, que es un salmo bello y muchas iglesias lo usan para el llamado. Dice: cantad que alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí se leyó también un salmo muy bonito, como llamado. ¿Y cómo responde el pueblo? Con oración. Señor, estamos aquí para adorarte. Señor, pedimos, vente aquí en tu culto. Y después la palabra de Dios puede ser leída. Algunos de los pasajes donde muestre las grandes cosas que el Señor ha hecho a su pueblo. Y el pueblo responde con cánticos y alabanzas derramándose delante del Señor. Bendito sea el Señor. De ahí la importancia de que los líderes que diseñan el culto de adoración conozcan la palabra. Y también la palabra nos llama al arrepentimiento. Aquí se hizo al principio. Yo creo que siempre debemos hacerla una y otra vez. Tenemos que volver al Señor y pedirle perdón. Y es muy importante, ¿verdad? El Señor, la palabra del Señor, en el Salmo 51, por ejemplo, del 1 al 12, pueden leerlo en su casa para no entenderme, que es un salmo precioso de confesión de pecado. Y el pueblo responde. Dios le dice: arrepiéntete de tus maldades y tus rebeliones. Y el pueblo responde pidiéndole perdón al Señor. Ahora, Dios siempre nos escucha tener reverencia ante su palabra. Siempre. Ofende a Dios no estar reverente cuando es predicado su palabra, porque Dios lo que estableció para el culto es la predicación. Usted puede leer la palabra de Dios y es muy bueno, pero en la predicación, en el punto de adoración, lo que estableció es la predicación. Por la locura de la predicación es que Dios quiere sacar a los pecadores. Y Dios nos invita a tener reverencia. Dice Habacuc 20: mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. Y es lo que tenemos que hacer cuando la palabra de Dios es predicada. Escuchar, callar y estar atento a su voz. Y después, en gratitud, muchas iglesias lo hacen antes y otras lo hacen después. Traemos sus ofrendas al altar. Es otro de los principios que está en la Biblia. En gratitud a esa palabra que nos ha derribado, nos ha señalado que somos pecadores, que no merecemos nada, solamente la muerte y la muerte eterna, pero que después nos ha levantado. Porque si el predicador deja al pueblo en el piso, no cumplió su objetivo. La predicación de la palabra muestra el pecado, porque estamos pecando constantemente y en esta semana hemos pecado mucho. Hasta con nuestros pensamientos hemos pecado. Y la palabra de Dios nos muestra eso. Y ya cuando estamos ahí en el piso, Señor, fallé, mira, porque durante la predicación le vienen muchas cosas a la mente. ¿Usted cuántas cosas yo hice en contra del Señor esta semana? Y mediante la predicación el domingo nos llega eso. Nos tumba, nos derrumba. Estamos ahí en el piso. Pero el Señor nos levanta. Pero mira, Cristo ha hecho eso. Y esa es la voz de la predicación. Así que, después de esto que queda, el envío. Dios envió a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Así debe decir el pueblo también cuando es enviado. Porque el pueblo tiene que ser enviado después del culto. Vayan. Y esto que han aprendido aquí, vivan en el mundo. Predíquenlo. Y entonces el pueblo sale gozoso. Se retira gozoso. Gozoso porque va a cumplir la tarea
voluntariamente que Dios le ha encomendado, con gozo en su corazón. Pero gozoso porque supo que es pecador, pero que está salvado del fuego del infierno eterno. Qué bueno, ¿verdad? En conclusión, hemos dicho que la adoración tiene una doble esencia, una doble avenida. Primero, entender a Dios y después deleitarse en Él. No se concibe nada como alguien que esté adorando al Señor y llorando y saltando y humillándose si no conoce a Dios. A Dios de la Biblia, por lo menos lo esencial. En otra palabra, para los que no entendieron, Dios se nos muestra a través de nuestro entendimiento. Se nos muestra ahí, a través de su palabra. Dios se comunica a sí mismo en nuestros corazones, o sea que es el centro de nuestras emociones, en sus regocijos, en sus deleites, en sus disfrutes, en la manifestación que Él hace de sí mismo. Eso que usted siente en el corazón viene también del Espíritu Santo. Si viene de su carne tiene que venir del Espíritu Santo. Por eso nadie es el centro del culto de adoración, es un culto corporativo, donde Dios es lo principal, donde alabamos a Dios y donde nada atrae la atención hacia lo individual, ni aún el predicador, ni el músico, y es un peligro, especialmente a veces para los músicos, o las personas que tienen otros papeles prominentes en el culto. Y, con otra palabra, es entender con la mente y bajarlo al corazón. La adoración no es solo entender, sino sentirlo. La predicación es prominente en esto, hemos dicho. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tenemos que entender primero y después adorar, que es sentir. Es ver a Dios primero y después disfrutarle. Y la predicación, como les dije, es una parte prominente de la adoración. Porque no es solo explicarle a la mente, la predicación no es solo una explicación de la palabra del Señor, eso no es lo que Dios estableció. O no es solo estímulos al corazón. Oye, mira, ustedes sí, ahora sí somos, mira, los hijos de Dios. No. Más bien la palabra del Señor ha de enseñar a la mente para que baje al corazón. Mostrar la verdad de Cristo y saborear su gloria. Exponer la palabra a la mente, pero de modo exultante. ¿Qué quiere decir la palabra exultante? Es decir, que no sea una verdad fría, sino que llene el corazón. Eufórica, transparente, alegre, triunfante, jubilosa, optimista. ¿Por qué? Porque no nos puede comunicar que estamos muertos, como les decía, en nuestros delitos y pecados, que es una gran verdad, y dejarnos tirados y destrozados, sin salida, muertos. No, sino que nos muestra el camino, la salida, la victoria, la esperanza. Y esta está solo en Cristo Jesús y en su victoria en la cruz del Calvario. Y lo vimos en Isaías. La predicación es como alguien dijo. Es como un pregonero que viene de parte de un rey, que pregona a toda voz. ¡Hey! Oye tú, oye, escuchen. El rey proclama buenas nuevas a todos aquellos que le presten lealtad a su trono. Sepan que Él dará vida eterna a todos aquellos que confían y amen a su Hijo. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos fueron ministrados a través de esta palabra? Vamos a hacer este aplauso, Señor. Mira, yo cuando vengo aquí a la iglesia, que Dios me da la oportunidad, sobre todo los viernes, de escuchar la palabra, yo trato de saborearlo todo. Trato de captarlo todo, de recibir. Yo no vine aquí hoy a escuchar a Enrique, yo vine aquí a escuchar a Dios. Nosotros tratamos de escuchar la voz de Dios cuando estamos en culto. Y mira, por eso nosotros preparamos maestros allá, porque los niños, por mucho que quieran portarse bien, no pueden.
no tienen la madurez que tenemos nosotros y se preparan maestros para que los niños estén de ahí. Yo estaba sentado ahí y escuchaba un murmullo que no me deja concentrarme, pero la palabra de Dios necesita concentración. Necesita mucha concentración, porque si no te pierdes del hilo. Fíjate que yo que amo la palabra y adoro la palabra, yo casi no podía concentrarme. Y si no era un celular sonando, era prepárase para escuchar a Dios. Para eso es el culto. Oye, mira, Dios nos ha servido un banquete hoy tremendo. Yo no daba el privilegio que predica aquí un hombre que fue, no por nada, porque la gloria es para Dios, presidente a nivel nacional de una denominación en Cuba y profesor de teología de la mejor universidad que tiene Cuba de teología. Tenemos que aprender a prepararnos para escuchar la voz de Dios. Si nosotros de verdad adoramos a Dios, ya estamos preparados para escuchar. Mira, los jóvenes no están aquí, hay como 10 o 15 jóvenes, no sé, en el lobby que no tenemos aula. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahí están recibiendo una palabra de Dios adaptada a su edad, buscan los medios, la vía. Pero ¿para qué hacemos esto? Para que todos escuchemos la voz de Dios y seamos enviados a hacer lo que escuchamos aquí. Pero yo te voy a decir, yo si le preguntara a muchos aquí de qué se trató, cuál fue el objetivo, cuáles fueron los principios didácticos de esta prédica, el objetivo, cuál fue el propósito de esta prédica, yo estoy seguro que muchos van a fallar. Y nosotros venimos aquí a escuchar la voz de Dios. Es un insulto, como decía el pastor Enrique, que Dios esté hablando y se esté pensando en otras cosas, se estén hablando de otras cosas. Nosotros tenemos que aprender a eso. Una vez, un viernes, estaba yo sentado de atrás, hace años, y había una hermana comiendo galletas. Metía la mano, y el sonido ese, ya yo no sabía para dónde moverme. Tuve que moverme para un lado, para el otro, porque yo vine a escuchar a Dios. Y Dios me da el privilegio a mí de hoy no predicar para escuchar a Dios, aunque Dios nos enseña de todas maneras, predicando, dando también se recibe. Y yo no podía concentrarme. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es lo mejor que hemos recibido en este día, para que salgamos a obedecerla, para que seamos catapultados a las dimensiones espirituales al cual Dios nos ha predestinado para las buenas obras, para que andemos en ellas. Tenemos que escuchar su voz y no endurecer el corazón. Una de las cosas, iglesia, si usted no lee la palabra de Dios durante toda la semana, si usted no ora durante toda la semana, no piense que en una hora aquí usted tiene que comenzar a compenetrarse con la voz de Dios, a tener relación con Dios, para que cuando lleguemos aquí le daremos un culto verdadero a Dios, un culto que salga del corazón, no de hipocresía, no de estar pensando en otras cosas, no de estar viniendo a pedir nada más. Pedir es el resultado de buscar de Dios. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es lo da por añadidura. Yo cuando me siento el viernes ahí, yo no estoy mirando a la hermana, ni mirando sus errores, ni sus defectos, ni qué hizo, ni qué no hizo, ni que aunque Dios trata de buscar lo más inmaculado posible para predicar en este lugar, pero yo vengo a escuchar la voz de Dios. Y siempre Dios me habla. Siempre Dios me habla. Y siempre Dios rompe algo en el mundo espiritual. ¿Quién sabe los ataques del enemigo que Satanás hubiera tenido contra ti en esta semana? Y por estar aquí, Dios está rompiéndolo. Nosotros hemos recibido hoy un banquete espiritual. En la alabanza, la adoración, en la danza. Como respuesta hemos venido a dar a Dios en agradecimiento, en gratitud a lo que Él nos ha dado a nosotros y a su palabra. Y al final nos ha hablado, que nos ha ministrado, nos ha llenado. Dice que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a vivir?
si no tenemos fe. ¿Y cómo vamos a tener fe si no escuchamos la palabra? Aprendamos a eso y veremos una iglesia progresar y crecer en todos los ámbitos. Amén. No importa cuál, Señor. Y ahora Dios nos invita a que le hagamos la Santa Cena. ¿Cuál es la Santa Cena? La Santa Cena es el acto conmemorar más grande y más explícito que hace la iglesia recordando el sacrificio de Cristo. Lo decía el pastor Enrique, que Dios se humilló tanto que abandonó su trono para venir aquí, hacerse hombre y morir por nosotros. Y una muerte de cruz, y fue humillado, maltratado, ultrajado, lacerado, crucificado, pero resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nos dice que hagamos esto en memoria de Él. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. ¿Dónde están los adoradores? Los niños van a recibir. Yo creo que los niños del aula 2 sí pueden pasar para acá. Los niños del aula 2, los Ujier le van a llevar ahí la Santa Cena al aula 1. Los jóvenes pueden entrar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es, qué oportunidad nos ha dado Dios de poder estar aquí en este día congregados. Qué oportunidad nos ha dado Dios cuando otros no la pueden tener,